Un buen día con todos. Hoy vamos a presentar el tema trauma abdominal. Nosotros somos estudiantes de la carrera de emergencias médicas del Instituto San Isidro. Mi grupo está conformado por David Ceballos, Sebastián Delgado, Vladimir Lucero y Cristian Mercha. Bueno, continúo con el tema que es la anatomía del trauma abdominal. El abdomen contiene los principales órganos del sistema digestivo, endocrino y uroginal, además de grandes vasos del sistema circulatorio. Tenemos también los límites que incluyen la pared abdominal anterior, los huesos pélvicos, la columna del dorso lumbosacra y los músculos del abdomen y sus flancos. También tenemos que la porción del abdomen se encuentra en el interior del tórax, debido a que el diafragma permite que los órganos superiores se eleven. Los órganos abdominales con la porción de la cavidad torácica cambian, según los ciclos ventilatorios, como en la inspiración o la expiración. En la expiración, la cúpula del diafragma se eleva, haciendo que los órganos abdominales de la caja se eleven hacia la caja torácica, teniendo una mayor protección. Mientras que durante la inspiración, la cúpula diafragmática se contrae, lo cual hace que los órganos abdominales pasen al sexo espacio intercostal, saliendo fuera de la zona protegida. Bueno, tenemos también que se divide en los cuatro flancos. Eh, Flanco superior derecho, flanco superior izquierdo, eh, lo cual eso nos va a permitir que tengamos una mejor visión para analizar o para poder atender al paciente. Tenemos que se divide en la línea punta del apéndice sifoides a las sínfisis del pubis y la línea perpendicular a nivel del ombligo. Bueno, vamos a continuar con el tratamiento, ya que es el aspecto clave del, de lo prehospitalario. El reconocer la presencia de lesiones e iniciar un transporte rápido. Eh, ya que también debemos hacer en la revisión primaria es administrar oxígeno suplementario, ya que debe ser mayor al 94% de saturación y asistir con ventilaciones. También debemos de controlar la hemorragia externa por compresión directa o vendaje compresivo. Los pacientes con traumatismo abdominal requieren transfusiones sanguíneas e intervención quirúrgica, ya que es importante trasladarlos a una casa de salud que contenga quirófano. También el llevar al paciente con lesiones intraabdominales a una instalación que no cuente con quirófano, estaremos frustrando el propósito de transporte rápido. En situaciones de zonas rurales, se puede describir el uso prehospitalario del balón endovascular, pero esto debe ser realizado por equipos entrenados, ya que sirve para inhibir la hemorragia. Un paciente que sufrió un traumatismo que se pudo haber producido una lesión reactiva pélvica, se recomienda realizar lo que es el- la estabilización con dispositivos de sugestión. También durante el transporte se debe de colocar un intravenoso, pero esto depende del cuadro clínico que presenta el paciente, ya que ya que esto eleva la presión y lo que causa una fragmentación del coágulo. El ácido tranexámico es un medicamento para la estabilización del coágulo que sirve para inhibir la hemorragia. Al mezclar el ácido tranexámico con un plasminógeno, evitando que se convierta en plasmina, detiene la fragmentación de la fibrina del coágulo. Hablando sobre la fisiopatología, sobre el traumatismo abdominal, tenemos la división de tres órganos, lo cual se dividen en huecos, sólidos y vasculares. En cuanto a estos van a ayudar a identificar las diferentes manifestaciones en las que se lesionan los órganos. En cuanto tenemos la división del hueco, tenemos intestino, tenemos vejiga y tenemos vesícula biliar. En los sólidos tenemos hígado y vaso. Las vasculares tenemos aorta y vena cava. Principalmente se vierten en su contenido hacia la cavidad peritoneal o reto peritoneal. La pérdida de sangre hacia la cavidad abdominal, independientemente de ese origen, pueden contribuir a un shock hemorrágico. Bueno, hablando sobre la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta los mecanismos de lesión, a lo que causa un traumatismo abdominal, pero tenemos dos que son las más importantes, lo que son por lesiones penetrantes y lesiones contusas, pero esto le hablaremos más detallado adelante, pero un breve tenemos las lesiones penetrantes. Estas son causadas principalmente por armas blancas, lo que son cuchillos,
picahielos, etc. También tenemos por armas de fuego. Estos se clasifican por cañón corto y cañón largo. Los de cañón largo se debe tener en cuenta, estos son cargas únicas y de rifle. Bien, a continuación tenemos la exploración física. En primer punto tenemos la evaluación primaria. Bien, la evaluación primaria consiste en identificar la mayoría de lesiones graves que generalmente se presentan anomalías, sobre todo afectando en la ventilación y la circulación. Los pacientes con traumatismo abdominal generalmente, generalmente presentan una vía permeable. Bien, a continuación tenemos lo que es el shock inicial. Bueno, en el shock inicial compensado se, se puede dar un aumento leve de la frecuencia ventilatoria, una alteración. En el shock hemorrágico, de la misma manera, se puede presentar una taquipnea notoria. Y por último, por una hemorragia intraabdominal, se puede presentar este, una, una taquicardia leve que puede variar y transformarse en una taquicardia acentuada, que presenta hipotensión con una piel pálida, fría y sudorosa. Y como segundo punto tenemos la evaluación secundaria, que es una exploración más a fondo y más detallada del abdomen. Bien, a continuación tenemos la inspección. En la inspección vamos a encontrar lo que es la exploración de lesiones en tejidos blandos del abdomen y su distensión. Estas pueden ser provocadas por contusiones, abrasiones, heridas punzantes o por armas de fuego. Y presentan los signos como son el signo de cinturón de seguridad, el cual consiste en una equimosis o aberración en el abdomen, y los signos de Gray-Turner y Cole. En el signo de Gray-Turner se presenta una equimosis a nivel de los flancos, y y en el signo de Colin se presenta una equimosis alrededor del ombligo. Bien, la palpación lo que busca es identificar zonas con hipersensibilidad. Tenemos dos tipos, el que es el primer punto o el primer tipo, que es la defensa voluntaria. Consiste en la tensión de músculos abdominales en la zona afectada. Esto relacionándole a la palpación o a la presión que se aplica en el abdomen. Y a la defensa involuntaria, que los músculos del abdomen se tornan rígidos o pueden presentar un espasmo en toda la pérdida abdominal. Bien, ahora en la auscultación. En la auscultación, principalmente la hemorragia o un derrame de contenido intestinal eh, hacia la cavidad peritoneal o hacia la cavidad peritoneal puede causar una afección en la que el peristaltismo cesa. Y como resultado, nos encontramos con un abdomen silencioso. Y en la percusión, lo que produce la percusión es que revela un timpanismo matidez, pero al momento del tratamiento no lo modifica, y lo único que ocasiona es que se pierda un tiempo valioso para el paciente. Por eso no se recomienda utilizar este método. Bien, y a continuación tenemos las exploraciones especiales e índices clave. Bueno, podemos
agrupar o identificar las lesiones mediante un ataque. También, específicamente en el departamento de emergencias, se utiliza lo que es el ultrasonido para pacientes con sospecha de una hemorragia intraabdominal y la ultrasonografía en el trauma para poder evaluar la presencia de líquidos en el peritoneo o pericardio. Y eso sería todo. Cuando en la escena se presenta este tipo de traumatismos, debemos tener en cuenta que pueden existir consideraciones especiales. La primera es el objeto empalado. La extracción de este elemento del cuerpo del paciente puede generar dos tipos de comportamiento. Puede llegar a generar traumatismos adicionales o puede estar actuando con efecto de taponamiento, es decir, que el objeto está controlando la hemorragia activa. En el campo, el personal de atención prehospitalaria no debe extraer estos elementos del cuerpo del paciente. Esta acción se lo realiza en las instalaciones hospitalarias cuando por medio de estudios radiológicos se ha determinado la forma y la localización del elemento. Además, este tipo de ambientes cuenta con equipo quirúrgico y recursos para reconstitución sanguínea, por lo cual el retiro del objeto empalado se lo realiza en el quirófano. La actuación del personal de APH debe enfocarse primeramente en evitar la extracción del objeto y la estabilización de manera manual o mecánica. En el caso de que se presente una hemorragia, se debe realizar el control mediante la presión directa. Además, es de suma importancia brindar el apoyo psicológico al paciente con el protocolo de primeros auxilios psicológicos, especialmente cuando la lesión es visible para el mismo. No se debe realizar las maniobras de palpación o percusión, ya que se pueden generar daño adicional en estructuras distales al objeto. Y finalmente se debe realizar el transporte a una casa de salud adecuada, realizando los procedimientos de atención correspondientes durante el mismo. Como segunda consideración especial tenemos la evisceración. En esta lesión se presenta con el desplazamiento de tejido intestinal u órgano a través de una herida fuera de la cavidad abdominal, siendo el epiplón el tejido más representativo de este tipo de lesiones. Durante el abordaje, debe colocarse las vísceras sobre el abdomen del paciente, o como se las encontró en la escena. No tratar de recolocar las mismas dentro de la cavidad. La actuación del personal de atención prehospitalaria debe estar enfocada en mantener el entorno húmedo que permita la conservación de las vísceras y esta a su vez la vida del paciente. Este entorno se lo mantiene mediante la aplicación de apósitos humedecidos con suero fisiológico y para mayor protección se aplica un segundo apósito, seco o uno de tipo oclusivo. Además, se debe brindar los primeros auxilios psicológicos con el objetivo de mantener tranquilo al paciente y evitar cualquier tipo de esfuerzo que ocasione un mayor efecto de expulsión del tejido al exterior. Finalmente, se debe dar un transporte rápido a un centro de trauma, realizando todos los controles necesarios durante el mismo. Una de las consideraciones más destacables en los traumatismos abdominales es el traumatismo en una paciente obstétrica. Durante este periodo, la paciente sufre cambios anatómicos y fisiológicos que obligan a que los procedimientos en cuanto a atención prehospitalaria se adapten a esta situación. Los cambios anatómicos más notables se desarrollan durante el periodo de gestación establecido en 40 semanas. Este periodo se divide en 3 trimestres con características notorias. En el primer trimestre se encuentra establecido en 12 semanas, el útero se encuentra protegido por la cavidad pélvica. En el segundo trimestre, establecido hasta la semana 28 de gestación, el útero aumenta de tamaño y el fondo uterino se encuentra a la altura del ombligo. En el tercer trimestre, establecido hasta la semana 40 de gestación, presenta un rasgo anatómico característico, que alrededor de la semana 38, en el cual el útero ha crecido hasta alcanzar el apéndice sifoides. Los cambios anatómicos presentes en este periodo hacen que el útero y su contenido sean más propensos a sufrir diferentes lesiones, tanto contusas como penetrantes, siendo las lesiones en estructuras como la placenta y el útero gestantes las de mayor complicación, ya que pueden ocasionar una hemorragia intensa. Además, el peso y el tamaño del útero modifican el centro de gravedad de la paciente, haciéndola más propensa a caídas y a lesiones abdominales.
Durante los 3 periodos de gestación, los cambios fisiológicos son característicos. Durante el primer trimestre, la paciente puede presentar un gasto cardíaco elevado, con un índice de 1 a 1,5 litros por minuto, lo que al término puede ocasionar el volumen sanguíneo de la paciente aumente en un 50%. Durante el segundo trimestre se presenta una disminución de la presión sistólica y diastólica de un 5 a 15 milímetros de mercurio con respecto a los valores normales, pero la presión arterial se normaliza al término del periodo gestacional. Durante el tercer trimestre de gestación, la paciente manifiesta un aumento en el pulso de 15 a 20 pulsaciones por minuto con respecto a lo normal. Este aumento dificulta la identificación de la taquicardia en este tipo de pacientes. Cuando se presenta un shock hipovolémico, se genera trabajo de parto prematuro durante el tercer trimestre por la acción de la oxitocina que se libera junto a la hormona antidiurética en respuesta a la pérdida del volumen sanguíneo circulante. El posicionamiento de la paciente al momento del traslado es un punto fundamental, ya que de este dependerá la aparición de diferentes cambios fisiológicos como son la hipotensión, generada por la compresión de la vena cava inferior por el útero crecido, lo que ocasiona la disminución del retorno venoso al corazón, y por el menor llenado sanguíneo, la presión arterial y el gasto cardíaco descienden. Como una solución para esta situación se utilizan 3 maniobras. La primera, que es colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, o si está indicada la restricción de movilidad vertebral, se debe aplicar de 10 a 15 centímetros de acoginado bajo el lado derecho de la tabla espinal larga. Al elevar la pierna derecha de la paciente, si no se puede rotar, esto puede ayudar a desplazar el útero a la izquierda. Y tercero, desplazar manualmente el útero hacia el lado izquierdo de la paciente. Otro punto importante que se presenta en dificultades para la paciente en el posicionamiento supino es la disnea, ya que durante el tercer trimestre el diafragma se encuentra elevado en esta posición anatómica. Además, el peristaltismo es lento, por lo que el riesgo de emesis y su aspiración subsiguiente es mayor. Además, puede darse dos complicaciones características de este periodo, que es la preeclampsia, que se manifiesta con un edema de hipertensión, y la eclampsia, que se manifiesta por cambios en el estado mental y convulsiones, que puede simular una lesión cerebral traumática. Además, es importante una evaluación neurológica cuidadosa y un buen interrogatorio para identificar otras afecciones. En el carácter de evaluación de una paciente en estado gestante se debe tener en cuenta que existen algunos elementos del examen físico que darán mayor evidencia que otros. En el caso de la vía aérea, no suele haber compromiso, además de la manifestación de disnea y peristaltismos lentos. Debe ser fundamental la valoración de la permeabilidad de la vía aérea, la auscultación de los ruidos ventilatorios y la vigilancia de la oximetría de pulso. Una parte fundamental que puede dar claves importantes sobre el estado de la paciente es la identificación de los signos de shock, que suelen ser evidentes. En cuanto a este punto, se puede establecer el argumento de que el estado de la madre dependerá del estado del feto. En el caso de una hemorragia, el líquido sanguíneo es redirigido a los órganos diana y por lo tanto el riego sanguíneo hacia el feto será menor, por lo que el cuerpo de la madre intenta compensar la condición fisiológica deteriorada, poniendo en riesgo la vida del feto. Durante el examen físico, los puntos fundamentales a evaluar es la revisión de los genitales externos en busca de una posible hemorragia vaginal. Además, se debe preguntar a la paciente acerca de la presencia de contracciones o movimientos fetales. Las primeras pueden indicar si se ha iniciado trabajo de parto prematuro y la disminución de la segunda puede ser signo ominoso de sufrimiento fetal interno. Además, se debe considerar la palpación que puede revelar una hipersensibilidad, un útero firme y duro que generalmente sugiere un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, que representa una hemorragia vaginal visible en aproximadamente el 70% de los casos. En el carácter del tratamiento se debe tener en cuenta que el estado del feto va a depender del estado de la madre. Por lo tanto, para que el feto pueda vivir, la madre también deberá estarlo. Siguiendo esta premisa, se establecen los puntos vitales del tratamiento. Primeramente, permeabilización de la vía aérea y apoyo ventilatorio necesario.
La administración de oxígeno hasta obtener una saturación de oxígeno mayor o igual al 95%. En el caso de que presente émesis, se debe contar con un equipo para la aspiración de fluidos para evitar la broncoaspiración. Se debe considerar la administración de soluciones intravenosas de manera juiciosa, ya que se debe considerar dos puntos. Primero, que es bueno para permitir una buena perfusión fetal, pero al mismo tiempo representa un riesgo al llegar a promover una hemorragia interna adicional en la madre. Los signos clave para identificar la hemorragia es la visualización de la misma en la zona vaginal o el abdomen rígido. Finalmente, el transporte rápido a un centro de trauma con atención quirúrgica y obstétrica. En el caso de las lesiones geniturinarias, debemos considerar que existen tres estructuras representativas de este tipo de lesiones, en el caso de los uréteres, riñones y la vejiga. Este tipo de lesiones se va a manifestar con hematuria, pero este signo no será visible a menos de que el paciente tenga una sonda urinaria. En el caso de los riñones, como estos reciben la mayor cantidad del gasto cardíaco, se va a manifestar como una hemorragia retroperitoneal. En el caso de las fracturas pélvicas, se los puede relacionar con laceraciones de la vejiga, paredes vaginales o rectales, y laceraciones inguinales, que son las que pueden generar hemorragias profusas. En el caso de las lesiones en los genitales, tenemos que como consecuencia de las mismas se genera un dolor significativo y además de la sensación de inquietud psicológica. Además, en la hemorragia genital se puede realizar el control por compresión directa o vendaje compresivo, teniendo también como método de protección las gasas limpias y humedecidas en solución salina.